Pingüino Multimedia, con el auspicio de Happy Night, Sky Bar, Casino Dreams, Colegio Particular Nobelius, lealtad, nobleza, sabiduría, Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas, Expo Invierno 2019 en su sexta versión, Manimag, 10 años junto a los magallánicos. El Cotillón de Polvorita, el más entretenido cotillón para tus fiestas. Presentan Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales, con la conducción del periodista Juan Ignacio Ortiz. Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Bienvenidos sean todos, amigos. Llegamos a otra edición más del Barómetro, acá en Pingüino Televisión, programa número 17 en esta octava temporada. Hoy día estamos, como siempre, saludando al restaurante Doña Inés, que tiene el buffet del chef todos los viernes desde las 20 horas. No incluye bebestibles, 14.900 pesos, lo cual no incluye los bebestibles, pero incluye el cordero al fogón. Restaurante Doña Inés, ¿cuándo? Este viernes, desde las 20 horas lo espera usted, con todos sus amigos, su familia, con los más queridos. Tiene también la selección de los mejores vinos. Restaurante Inés hace posible que nos juntemos una vez a la semana a dialogar y conversar transversalmente acá en el Barómetro. Hoy día nos acompaña como panelista Juan José Arco. ¿Cómo está, abogado? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a todos los televidentes que nos siguen por las pantallas de Pingüino Multimedia, porque también mucha gente nos ve por streaming. Así es, y nos ven por Facebook Live, nos ven también a través de nuestra página www.elpingüino.com. Y hoy día como invitada en el primer bloque está Victoria Cortés, Seremi del Trabajo. Seremi, bienvenida. Muchas gracias, Juan Ignacio. ¿Cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias. Hola, Juan José. Un gusto acompañarlos hoy día. Seremi, han sido días bastante agitados para su cartera porque está pasando un proceso bien difícil en la región de Magallanes, porque una de las empresas más grandes, la Mina Invierno, ha despedido gente. La Mina Invierno tampoco lo está pasando bien como empresa y por algo está ocurriendo este lamentable hecho que han sido despedidas ya más de 200 personas. Efectivamente han sido meses complejos para la cartera, para la comunidad en general, más que para la cartera. Estamos viendo con preocupación que efectivamente Mina Invierno, una empresa importante a nivel regional, ha desvinculado hasta la fecha un poquito más de 230 personas, lo que obviamente nos tiene muy complicado. Cuando Mina Invierno comenzó sus operaciones por ahí por el año 2012, el índice de desempleo en la región de Magallanes descendió notoriamente. Mina Invierno le genera empleo directo a casi 1.000 personas y empleo indirecto a por lo menos 5.000 personas. Es algo bastante importante. ¿Son así las cifras? No, las cifras que nosotros manejamos son empleos directos, según lo informado por la empresa, al mes de enero del 2019, 560 personas y empleos indirectos cerca de 460. Ya. Entonces, un poquito más de 1.000 personas, no 5.000 personas. Ya, pero esa cifra puede generar, de concretarse el cierre de la mina, que también está anunciado, si los temas no se solucionan para la mina, de aquí a noviembre podría cerrar incluso. Lo que ha señalado la gerencia de la empresa es que de no tener más claridad respecto a un pronunciamiento del Tribunal Ambiental respecto al fondo del asunto, más allá que hoy día existe la espera de si se va a levantar o no la medida cautelar, de no tener un pronunciamiento respecto al fondo del asunto, así lo ha señalado la gerencia por distintos medios, por todo conocido, esto podría llevar a una paralización de las faenas en el mes de noviembre. Y es por eso que se ha ido haciendo de forma paulatina estas desvinculaciones de los trabajadores. Hace una semana tuvimos la visita del subsecretario del Trabajo. Efectivamente. ¿Hay plan de contingencia de parte del gobierno? Nosotros hemos trabajado de manera importante el año pasado a través de una mesa de trabajo que trabajó en forma estable con los dirigentes sindicales y este año por distintos motivos separamos el trabajo en 2 mesas. Y efectivamente, bueno, así lo anunciaba nuestro subsecretario del Trabajo, Fernando Arap, nosotros estamos preocupados de lo que pasa con los trabajadores de Mina Invierno, particularmente con la familia Mina Invierno, no solamente con los trabajadores desvinculados, porque entendemos de que esta situación de incertidumbre, no saber qué es lo que va a pasar, es lo que principalmente afecta a las personas. Y no solamente a cada uno de los trabajadores, sino que entendemos que atrás de ellos hay familias, esposas, hijos que se van a ver afectados y en ese sentido nosotros estimamos que cerca de 3.000, 4.000 personas se podrían ver afectadas por una resolución desfavorable de parte del Tribunal Ambiental. Y en ese sentido hemos estado trabajando durante el 2019 en esta especie de plan de emergencia
a través de 2 mesas de trabajo. Y hoy día lo hemos abordado con 3 aristas principales que se las resumo brevemente. Por un lado, el apoyo de la Dirección del Trabajo con un fiscalizador de forma exclusiva que apoya a los trabajadores que fueron desvinculados en las revisiones de sus finiquitos, en consultas que son específicamente de carácter de normativa legal. Por otro lado, estamos trabajando la reinserción laboral, que no es una característica propia del Ministerio del Trabajo, no es una de nuestras facultades. Nosotros, además de vincularlos con la OMIL, que en parte es financiada por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, hasta ahí llegábamos en materia de reinserción. Sin embargo, ahora por la importancia, por la trascendencia del conflicto, estamos sosteniendo reuniones con distintas empresas regionales y le hemos pedido a los dirigentes de los 7 sindicatos de Mininvierno nos hagan llegar en la brevedad los currículums de los trabajadores desvinculados para poder ayudarlos en este proceso de reinserción en empresas afines. Y por otro lado estamos trabajando con las capacitaciones y la certificación en competencias laborales y por lo mismo también el subsecretario solicitó a los sindicatos nos levanten cuáles son las materias en las que sus trabajadores desvinculados quieren capacitarse para poder apoyarlos a través de CENSE y certificar las competencias laborales de los trabajadores que aún permanecen en Mininvierno para mejorar la empleabilidad de los mismos. Más o menos en el año 98, 99 se dio una situación similar con lo que viene a ser la Magallánica de Bosque. Presiones ambientalistas, a la larga la empresa quebró, terminó por irse y también una cantidad similar de trabajadores. En esa época un operario de la Magallánica de Bosque, y esto yo lo sé porque yo trabajaba en la Magallánica de Bosque, ganaba un sueldo promedio de 800.000 pesos, 1 millón de pesos, o sea, estamos hablando de lo que hoy día sería cerca de 2,5 millones, 3 millones de pesos. Generalmente cuando hay despidos en estas grandes empresas se provoca una afectación en el mercado, mucha mano de obra calificada que sale con necesidad de trabajar y eso hace de que otras empresas comiencen a despedir trabajadores y a contratar a estos otros trabajadores que son más calificados con menores sueldos de los que tenían. ¿Cómo podemos evitar ese efecto dominó? Que otras constructoras, por ejemplo, empiecen a despedir a sus trabajadores para recibir a los que vienen saliendo de la minera Isla Riesco por sueldos que además son menores y de esa forma posterguen o dejen a un lado quizás trabajadores menos capacitados. ¿Cómo evitamos ese efecto dominó que se pueda generar? No, hay 2 aristas. Por un lado, nuestra región no solamente lidera los indicadores en materia de desempleo a nivel país, sino que hemos sido capaces en el gobierno del presidente Sebastián Piñera de seguir generando nuevos puestos de trabajo. Pero es muy frágil su historia. Estamos de acuerdo que 600 cesantes va a mover fuerte el indicador. Sí, pero aún así el año pasado, Juan José, fuimos capaces de crear 1.200 nuevos puestos de trabajo. Sabemos de que para este año 2019 y 2020 vienen empresas importantes como Blue River, está Cementos Melón, que esperamos que también vengan a la zona. Entonces, eso por un lado respecto a la mano de obra calificada a la que tú me señalas, pero por otro lado, dentro del trabajo de reinserción laboral que nosotros estamos haciendo, es importantísimo cuál es la opinión de los trabajadores afectados. Y muchos de ellos nos manifiestan que quieren seguir desempeñándose en el rubro minero, porque en el fondo llevan 8 años desempeñándose y aprendieron mucho en la mina y como tú dices, tienen un grado de expertise importante. Y desde ese punto de vista estamos tratando nosotros de poder captar las necesidades que existen también en otras regiones del país a través de las distintas OMIL. Por ejemplo, ya sabemos que en Arica se requieren 2 y además con las mismas alianzas que estamos haciendo con las empresas, porque la idea precisamente es poder reinsertarlos en trabajos afines y con remuneraciones afines al mercado. Pero eso no es como un poco despoblar Magallanes, es decir, ya sabes qué más, como estos trabajadores no van a tener trabajo en la minería aquí, empiecen a despoblar Magallanes e irse a otras regiones del país. La verdad es que no, porque en general en el rubro minero se trabaja por el sistema de roles. Generalmente 7x7, 10x10, hasta 21x21, como tú bien sabes. Y lo que nosotros hemos podido levantar de la información de aquellos trabajadores que están dispuestos a trabajar en otras mineras es precisamente que trabajarían en ese sentido. Esto no implica necesariamente un traslado familiar. Ahora, yo no me puedo adelantar a si un trabajador efectivamente se va a mover con su grupo de familia o no a otra zona si tiene la posibilidad de acceder a otro trabajo. Pero creemos que la verdad es que el fenómeno migratorio no va a ser tan importante. Ahora, si nosotros analizamos las fuentes laborales que están en riesgo inmediato y directo en Magallanes, hablamos de 700 en directos, trabajadores directos, 700 trabajadores que tiene la minería Isla Riesco. 560. 560. Más de 1.000 trabajadores que tiene Nova Austral y 50 trabajadores de Johnson. ¿Está preparado Magallanes para 1.610 despidos? ¿Qué hacemos con la familia? Porque, claro, hablamos de 1.610, pero estos 1.610 se transforman en 5.000, 6.000 personas que de la noche a la mañana, quizás estas personas tenían colegios pagados, que tenían ISAPRE,
y ahora van a entrar todos al sistema, a presionar al sistema y a pedir subsidios, porque obviamente no van a tener ingresos. Uno no podría desconocer que este es un problema importante y que efectivamente si nos pusiéramos en el escenario, en el peor de los escenarios, con 1.000 trabajadores que tú mencionas, más los 600 de Mininvierno, más los trabajadores de Johnson, por supuesto que para una población de 88.000 trabajadores, que es la fuerza laboral hoy día de Magallanes, por supuesto que 1.600 es un número importante. Sin embargo, yo tengo la certeza de que hemos sido capaces, la economía magallánica del año pasado creció cerca de un 12%, y por algo eso se refleja en los nuevos empleos que se crearon. Yo creo que este año vamos a seguir creando nuevos puestos de trabajo y que efectivamente vamos a poder salir de esta situación complicada, porque la verdad es que hasta el momento, incluso con las desvinculaciones de Mininvierno, hoy día seguimos teniendo un indicador del 2,7% de desempleo, que es un excelente indicador. Nosotros estamos confiados en que vamos a poder revertir esta situación, sin perjuicio de lo cual hay que dejar muy claro que la resolución que tiene el conflicto de Mininvierno hoy día y la posible paralización de las faenas, si que se concreta, no depende del gobierno, sino que es un tema que está en manos del Tribunal Ambiental. Seremi, yo la noto muy optimista en el futuro que vislumbra usted, y le reconozco que es bueno de repente ver el vaso medio lleno. Dos cosas. Una, usted hablaba de Cemento Melón. Cemento Melón llega, pero con una creación temporal al principio para instalarse de 350 empleos, pero definitivamente Cemento Melón va a trabajar solo con 50 personas en Magallanes. Y lo otro, Seremi, claro, Juan José Arco nombrada Nova Austral, que va a ser fuertemente sancionada por falsear información a través del Ministerio de Economía, va a ser sancionado, y también, claro, corremos el riesgo de que Nova Austral deje la región, corremos el riesgo de que Mininvierno cierre, corremos serio riesgo. Y yo difiero, Juan Ignacio, contigo. Sí, pero espere, le comento que la SOFOFA y la CPC no están tan optimistas como usted, y que también ponen el grito en el cielo porque las inversiones privadas en Magallanes van a tender a bajar. Yo siento que hablar de efectivamente lo que pasa hoy día con la empresa Nova Austral nos tiene a todos en alerta, estamos preocupados, pero pensar en desvinculaciones, esto no ha salido de la gerencia de la empresa, no se ha formalizado. Yo la semana pasada me reuní con los dirigentes sindicales, entonces es como poner una alarma que en la verdad nace simplemente de lo que uno pudiese predecir de las noticias, pero que no tiene todavía ningún fundamento, porque la empresa no... Si la empresa va a ser fuertemente sancionada, si la empresa no va a poder seguir operando como estaba operando, ¿usted cree que van a permanecer con la cantidad de trabajadores? Pero hablar de 1.000 puestos de trabajo menos, a mí me parece que es una cifra un poquito inflada. Tendríamos que, la verdad es que para no alarmar a la población, siento yo que es importante hablar en base a antecedentes más concretos, que como lo hemos hecho de Mininvierno, y hablar de 1.000 despidos de Nova Austral me parece a mí que es ponernos como en un escenario que todavía... No estamos hablando de 1.000 despidos, estamos hablando de que son 1.000 puestos de trabajo que no tienen hoy día una seguridad como si la tenía hace un par de meses, porque la empresa no está pasando por un buen momento. Ahora, usted dice, va a haber creación de empleo, pero si no hay inversión privada en la región, porque la CPC ya lo dijo, avalado por lo que dice la SOFOFA a nivel nacional, Magallanes hoy día corre serio riesgo. ¿Quién va a crear esos empleos? Para darte un ejemplo muy brevemente que puede responder tu pregunta, yo me reuní la semana pasada con la Cámara Chilena de la Construcción, junto con la Seremi de Economía, y hay inversión privada para el segundo semestre de Magallanes. Solo en cifras generales, la sola construcción de 3 nuevos hoteles o la ampliación de hoteles existentes va a generar cerca de 600 puestos de trabajo. ¿Temporales? Sí, pero nosotros tenemos una población flotante que se ha ido manejando durante los años mediante estos temas. O sea, el rubro de la construcción sabemos que es un rubro que tiene un alto nivel de dinamismo. Entonces, se terminan obras, se empiezan otras. Tenemos que ir manejando cómo van las cifras. A lo que voy yo es que el llamado es a no ser tan alarmistas, porque la realidad es que nuestra región en términos... ¿Estás preocupado? No, estamos preocupados. Todos. Ya estamos preocupados, pero porque sí hay que manejarlo... Seremi, de la gente que ha sido desvinculada de Mininvierno, yo tengo entendido que más del 80% son magallánicos. 90%. 90%, imagínense. Es decir, notoriamente el índice de cesantía, la próxima medición, va a subir en Magallanes. Si son el 90% gente... Si efectivamente se produjera el cierre de Mininvierno, nuestros índices se moverían porcentualmente en un 1,1%. ¿Ya? Entonces, claro que nos preocupa. Y más allá de los índices, lo que nos preocupa a nosotros es qué pasa con las familias, porque tal como decía Juan José, aquí hay compromiso, papás que tenían buen índice de remuneraciones, que pagan colegio, personas que lamentablemente están pasando por un traspié importante. Quedarse sin empleo hoy día para nadie es grato. Nosotros no podemos desconocer la importancia del problema. Lo estamos tratando de manejar con todas las herramientas que nuestra cartera tiene. Estamos con todo lo que significa la disposición de la Inspección del Trabajo, Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, para poder abordar esto de la mejor forma. Sobre ese punto yo quiero hacer un poco memoria. Hace unos años atrás, Mininvierno hizo un proyecto muy interesante, que era
crear mujeres choferes profesionales. Y las choferes de los grandes camiones Mininvierno dijo, confiamos en que la maquinaria más pesada la va a poder mover mujeres, mano de obra femenina. Y para eso hicieron programas de capacitación entre mujeres magallánicas que obtuvieron licencia especial para el manejo de maquinaria pesada en la minería. ¿Hay una estadística para saber cuántos de estos despidos han afectado a mujeres trabajadoras? Sí, nosotros tenemos alrededor de 16 mujeres trabajadoras, no necesariamente de las que manejaban las máquinas pesadas, sino también entre profesionales, mujeres administrativas también, un listado de 16 mujeres desvinculadas. O sea, golpeó más al sexo masculino en este caso. Sí, porque aún así, a pesar de que la mina tenía un compromiso importante con la equidad de género, indudablemente su fuerza laboral más importante estaba cargada hacia los hombres. Ahora, y yo quiero quizás ser un poco majadero, pero estas situaciones, estuvimos nosotros hace unos días atrás la senadora Goiti, y claro, ella nos planteaba con mucha alegría este tema de la creación de los parques marinos, pero resulta que la creación del parque marino significa que Nueva Austral se va a quedar sin lugar de cultivos, y tampoco ha habido hasta el momento un lugar donde se mueva ese centro de cultivo. Entonces, es preocupante porque obviamente que todas las demás empresas que trabajan en cadena saben o tienen conocimiento o tienen inquietud sobre este tema, y eso ha producido un frenazo en las inversiones en Tierra del Fuego. O sea, hoy día se construye menos, nadie se atrevería a agrandar un hostal, a hacer más habitaciones, sin saber si va a tener capacidad ociosa, o comprar vanes para mover trabajadores sin saber si vamos a tener trabajadores. ¿Cuáles son las medidas que está adoptando el gobierno para que esta empresa no termine asfixiada por una situación que es un tema legal sobreviniente? Que dijeron, vamos a hacer que esto sea Parque Nacional, Parque Agustini, no hay más centro de cultivo, tienen que sacarlo, pero no se le ha dado a otro lugar. Sí, la verdad es que nosotros estamos empezando la constitución de una mesa de trabajo que aborda esta temática, pero no tenemos que olvidarnos de que esto todavía es un proyecto de ley, de que no es una realidad hoy día. Entonces es difícil poder abordar situaciones de que, como bien tú sabes, Juan José, un proyecto de ley puede demorar años en el Congreso, puede ser absolutamente rechazado, puede tener modificaciones importantes. Entonces la verdad es que aquí, para poder trabajar y adoptar medidas concretas que se puedan comunicar a la comunidad, uno tiene que ser bien serio en su planteamiento y tener efectivamente una carta que te permita decir, mira, lo que se va a hacer es esto, las consecuencias son las siguientes y vamos a abordarlo de esta forma. Hoy día la verdad es que estamos en la constitución de una mesa de trabajo a través de distintas seremías de economía, medio ambiente, trabajo, obviamente liderado por nuestro intendente, que nos permita ver el escenario desde todas las aristas que se van a ver involucradas para poder determinar de qué forma vamos a abordar la problemática. Seremi, sin duda que el gobierno está preocupado, igual que nosotros, reitero, preocupados, no alarmados, pero que hayan enviado en menos de 15 días al subsecretario Pablo Terraza a Magallanes, que hayan enviado en menos de una semana de la visita de Terraza al subsecretario de Trabajo, Fernando Arab, es preocupante. Es para decir que pasamos a ser de una región modelo a una región frenada por la inversión privada y que es hoy día una problemática fuerte para el gobierno del presidente Piñera? Sin duda para el gobierno, lo que está sucediendo hoy día en Mininvierno es un tema absolutamente relevante, y eso demuestra que por más que muchas veces nos sintamos como muy aislados, muy solos, nosotros estamos apoyados por nivel central en lo que a esta materia se refiere, y así lo ha señalado esta señal de que efectivamente se han parado las agendas del subsecretario de Minería, del subsecretario de Economía, que también estuvo, y mi subsecretario del Trabajo, porque efectivamente para nosotros este tema es de la más absoluta relevancia. O sea, todo lo que diga relación con el empleo, el presidente Sebastián Piñera se ha comprometido dentro de su agenda con dar prioridad a la creación de nuevos empleos de trabajo y de calidad, a terminar con la informalidad laboral, a mejorar la participación femenina. Entonces, esto es una demostración de que efectivamente ese compromiso es real y que nosotros vamos a trabajar para ver de qué forma podemos ser un canal efectivo que pueda juntar oferta y demanda de empleo para poder enfrentar este escenario de la mejor forma. Pero los organismos medioambientales están creando una especie de psicosis colectiva al respecto. ¿No ha sabido quizás el gobierno dialogar con las instituciones medioambientales, también con los organismos que están frenando, por ejemplo, el tema de Mininvierno hoy día en Magallanes? La verdad es que, a ver, cuando
cuando es el tribunal el llamado a resolver un asunto, no nos corresponde a nosotros pronunciarnos respecto a cuáles son los distintos argumentos que tienen hoy día la resolución parada. Aquí sabemos de que es un poder independiente, lo que es el poder judicial, y nosotros tenemos que ser respetuosos de las decisiones que se adopten por el Tribunal Ambiental de Valdivia. Entonces, no podemos nosotros en esta instancia venir a discrepar con, por ejemplo, la demora en la resolución. Lo que sí es efectivo es que cuando la resolución estaba en manos del gobierno, como era el año pasado, en caso del CEA, efectivamente fueron 16 distintos servicios de gobierno que aprobaron las tronaduras en mina invierno y que tienen el respaldo y los estudios ambientales y los estudios técnicos que así acreditan el expediente. Pero más allá de eso, nosotros hoy día tampoco podríamos como gobierno intervenir en algo que está absolutamente ajeno a nuestras competencias. ¿No es un poco peligroso este criterio tan ambiental que está tomando el Tribunal de Valdivia, que además ni siquiera se ha dignado a venir a Magallanes? Y lo digo ¿por qué? Porque tronaduras hay en los caminos que se están construyendo, Hollenberg, Río Pérez, para unir Natales por otra vía con Punta Arenas, Vicuña y Endegalla, la Ruta del Fuego, que también se hacen tronaduras, y lo peor es las perforaciones que hace el fracking, que hace la ANAP. Si aplicáramos el mismo criterio que hoy día está aplicando el Tribunal Ambiental, podríamos paralizar todo ese tipo de actividades. Magallanes se quedaría sin gas. ¿No es peligroso estos criterios que toma un tribunal que está tan lejos y que además ni siquiera se dignan a venir acá a la zona y conocer en terreno el lugar sobre el cual van a tener que dictar una resolución? Bueno, lo que tú señalas es precisamente lo que manifiestan los dirigentes sindicales, las personas del Consejo de Defensa de Magallanes y lo que señalaban en la marcha del 16 de junio en el fondo. Sin embargo, yo no puedo hacer eco de esa crítica porque la verdad es que como seremi del trabajo tengo que ser muy respetuosa y el mensaje es muy claro de que nosotros vamos a respetar la decisión que acate el tribunal. No me corresponde a mí hacer juicios de valor ni cuestionar la postura que tengan los integrantes de este tribunal. Sin perjuicio de esto, ojalá sería un escenario ideal donde se pudiese hacer una... Entonces, tú sabes, Juan José, como abogado, que existe la inspección personal del tribunal. Sí, claro. Sería óptimo como medio de prueba que alguna de las partes lo solicite, siento yo, como para disuadir este argumento y para que efectivamente exista un mayor conocimiento a la hora de dictar sentencia. Entiendo que los sindicatos lo pidieron como terceros en la causa y hasta el día de hoy no hay ninguna resolución del Tribunal Ambiental. O sea, se lavan las manos. Y uno lo ve un poco, si tuviéramos la situación al revés y tuviéramos que nosotros resolver sobre la navegabilidad del calle-calle, ¿le gustaría a la gente de Valdivia que resolvamos acá sin que los ministros siquiera conozcan el lugar? Indudablemente que no les gustaría. Yo te apuesto que muchos de los ministros no conocen ni siquiera Punta Arenas. Creo que muchos, y creo no equivocarme, yo creo que muchos ni siquiera han llegado a Punta Arenas. Por eso es un poco complejo. Seremi, antes de terminar, la quiero llevar a un momento más tranquilo, más relajado. Entre los dos aquí me han dado duro, ¿ah? No, pero eso no es culpa de la Seremi, pero la gente se hace preguntas y obviamente que hay que... Nosotros somos lo que opina la gente de la calle. A nosotros nos pautea la gente común, como nosotros, la gente de a pie, la gente que quiere saber qué está pasando y que está preocupada, no alertar. 5 empresas magallánicas, Seremi, fueron premiadas a nivel nacional por seguridad laboral. Sí, efectivamente, a través del ISL, la verdad es que nos tiene súper contentos porque el nivel de postulaciones fueron más de 200 empresas a nivel nacional y que 5 de estas empresas premiadas, de las 32 a nivel país, 5 premios en Magallanes, nos tiene súper contentos. Eso demuestra no solamente la excelente gestión que hace el ISL como la mutualidad del Estado, sino que además el compromiso de los empleadores por cuidar, siento yo, el bien más importante de una empresa, que son los trabajadores. ¿Está en crecimiento el tema de las pymes en Magallanes? Sigue en crecimiento, exactamente. ¿Sí? Y eso lo vemos, por ejemplo, con las estadísticas del ISL, que tiene más de 2.000 usuarios. Así que en ese sentido estamos muy tranquilos con el crecimiento de las pymes y esperamos que efectivamente este crecimiento sea sostenido y que se traduzca en la generación de nuevos puestos de trabajo, que tal vez son pequeñitos, que son empresas que tienen a 2 a 3 trabajadores, pero que si los vamos sumando significan el motor de la región. Seremi, ¿cómo se ha abordado el tema de la reforma previsional en Magallanes? La verdad es que tuvimos este año la visita de la subsecretaria María José Saldívar. Nosotros hemos hecho junto a la Seremi de Gobierno un trabajo importante de difusión. Estamos atentos a qué es lo que pasa hoy día en el Parlamento. Sabemos que queda mucho por discutir todavía, pero nosotros hemos señalado hasta el cansancio que la reforma de las pensiones es un tema urgente, es necesario. Estamos convencidos de que el proyecto presentado por el presidente Sebastián Piñera es un proyecto responsable que efectivamente viene a hacer un aporte a modificar las pensiones y esperamos de que en ese sentido sea prontamente aprobado. Seremi, un largo anhelo de los regionalistas ha sido tener un sueldo mínimo diferenciado en Magallanes. Hoy día vemos de que este sueldo mínimo diferenciado no afectaría mayormente a las pymes porque las pymes pagan bastante más que el mínimo y curiosamente son
las empresas del retail las que pagan los sueldos más bajos. ¿Qué posibilidades hay concretas de poder avanzar en un proyecto así, considerando que Magallanes ha sido pionero en reforma laboral, en reformas de familia, en la reforma procesal penal, es decir, una serie de normas que se han aplicado primero en Magallanes? ¿Qué posibilidades tenemos nosotros de ser pioneros en tener un sueldo mínimo diferenciado que pueda ayudar además a que las empresas del retail se equiparen a lo que hacen hoy día las pymes, que pagan bastante mejores sueldos que las empresas que corresponden a cadenas nacionales? Sería interesante, Juan José, discutir esa consulta con los parlamentarios. La verdad es que aquí hay que ver que en el fondo ninguno ha presentado un proyecto que pueda avanzar en la Cámara, y la verdad es que efectivamente es un anhelo que nosotros hemos escuchado muchas veces en las distintas mesas de trabajo, en la Seremía, pero yo creo que estos temas hay que abordarlo con mucha seriedad, hay que ver cómo afectaría esto el mercado laboral. Tal como tú dices, el retail puede ser que tenga las remuneraciones más bajas, pero sin embargo dan bastante trabajo en la región de Magallanes. Yo le propongo una solución, como lo han hecho los países europeos: flexibilización laboral. Cuando tú tienes menos indemnizaciones por pagar, puedes darte estos lujos de tener un sistema más flexible, con menos horario, pero mejor pagado. Bueno, nosotros tenemos un proyecto ingresado por el gobierno, que es el proyecto de modernización laboral, que contempla varias aristas que dicen relación con la flexibilización, por ejemplo, de las jornadas de trabajo, el teletrabajo, que son temas que van a ayudar específicamente a la contratación de personas que hasta este momento, por distintos motivos, no se había podido incorporar al mercado laboral. Creemos que son temas importantes de estudiar, hay que hacer un balance real de cómo impactaría la región, y por supuesto que yo estoy segura que se podría discutir en algún próximo programa. Y la vamos a tener invitada. De todas maneras. Seremi, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día acá en el Barómetro. Gracias a ti, Juan Ignacio. Breve alto y volvemos con otra gran invitada al segundo bloque de Barómetro en Pingüino Televisión. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Happy Night, Sky Bar, Casino Dreams, Colegio Particular Nobelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Expo Invierno 2019 en su sexta versión. Manimag, 10 años junto a los magallánicos. El Cotillón de Polvorita, el más entretenido cotillón para tus fiestas. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Happy Night, Sky Bar, Casino Dreams, Colegio Particular Nobelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Expo Invierno 2019 en su sexta versión. Manimag, 10 años junto a los magallánicos. El Cotillón de Polvorita, el más entretenido cotillón para tus fiestas. Regresamos al segundo bloque del Barómetro acá en Pingüino Multimedia, y también tenemos que seguir saludando a quien hace posible que nos juntemos una vez a la semana a dialogar y conversar aquí transversalmente. Me refiero al restaurante Doña Inés. Para este domingo familiar, en el restaurante Doña Inés, almuerzo buffet. Desde las 13 horas espera a todos los magallánicos ahí a solo metros del bellísimo estrecho de Magallanes, en el restaurante Doña Inés. Almuerzo familiar, almuerzo buffet, este domingo en el restaurante Doña Inés, con la selección también de los mejores vinos a los mejores precios. Así es que no lo olvides, este domingo, restaurante Doña Inés, a solo metros del estrecho de Magallanes, en el bellísimo Hotel y Casino Dreams. Segundo bloque del Barómetro, y como lo anunciamos, terminando el bloque anterior, tenemos una gran invitada para este segundo bloque, la presidenta regional de la Democracia Cristiana, Eugenia Mancilla, ex panelista del Barómetro. ¿Cómo está, Eugenia? Así es, muy bien. Bienvenida a casa. Juan Ignacio, muchas gracias por la invitación. Qué bueno tenerla por acá. Gracias a ti, como siempre. Eugenia, en un momento, no voy a decir complicado para la Democracia Cristiana, pero sí en un momento que la Democracia Cristiana pide aclarar ciertas cosas con antiguos compañeros de ruta en cuanto a la política. ¿Por qué digo compañeros de ruta? Porque en algún momento, hasta hace pocos años, la Democracia Cristiana estuvo aliada con el Partido Comunista dentro de una coalición de partidos de centro-izquierda, pero que hoy día el tema de Venezuela totalmente nos divide con el Partido Comunista. De hecho, en los últimos días en el diario El Pingüino aparece usted con una declaración bastante fuerte defendiendo la postura de
del informe que hace la expresidenta Michelle Bachelet referente a la actualidad en Venezuela, y por otro lado sale el presidente regional del Partido Comunista, Dalibor Idirovich, contrarrestando esa información. ¿Por qué hoy día la democracia cristiana está defendiendo fuertemente el tema Venezuela, Eugenia Mancilla? Bueno, quiero saludar en primer lugar a Juan José Arcos. Mira, respondiendo a tu pregunta, no es que nosotros hoy día estemos defendiendo solamente el informe emanado por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, la expresidenta Bachelet, sino que lo hemos señalado durante un largo tiempo, que desde los atisbos, los primeros atisbos que se tuvo de que en Venezuela algo estaba pasando, que allí se estaban generando situaciones muy complejas respecto a violación sistemática de derechos civiles y políticos. Recibimos incluso en el Consejo Nacional del Partido el año pasado, a principios del año pasado, a la señora de Leopoldo López, que ella estaba haciendo una gira latinoamericana para sensibilizar a la comunidad internacional de lo que pasaba allá. Nosotros durante mucho tiempo hemos señalado que debe existir una salida, primero, pacífica de la crisis de Venezuela, segundo, que hay que decirlo con todas sus letras y sin temor alguno a equivocarnos, que lo que allí existe hoy día es una dictadura por donde uno lo mire, que Maduro extralimitó sus probablemente legítimas ganas de seguir en el poder, pero no cometiendo violaciones a los derechos humanos. Y en ese sentido, nosotros estamos en un contrapunto con el Partido Comunista cuando se relativiza el informe de la presidenta Bachelet, cuando se trata de un producto de empate, esta cosa de decir, claro, pero tampoco el informe habla sobre el bloqueo internacional de Estados Unidos a Venezuela. Nosotros entendemos que ahí lo que hay ha sido una incapacidad del Partido Comunista de ponerse en el lugar de los venezolanos, de lo que está sucediendo allá, y de que no puede haber nada que justifique una situación tan dramática como la que se vive allá. Cuando uno lee ese informe, Juan Ignacio, realmente da estupor. Porque... Sí, Eugenia, pero se lo pregunto principalmente porque las mismas declaraciones que hace hoy día usted y que hacen muchos personeros de la democracia cristiana y muchos personeros también de la oposición actual en nuestro país, en Chile, no son las mismas quizás que se hicieron el 23 de enero pasado cuando Juan Guaidó se autoproclama presidente encargado. ¿Es porque el informe es de Bachelet o es porque verifican ustedes hoy día efectivamente con ese informe que hay violación a los derechos humanos y una dictadura in situ en el país venezolano? Yo creo que es por la contundencia del informe. Pero no es porque es Bachelet. Es decir, yo les pregunto a ustedes, ¿alguien sabe quién era el comisionado para los derechos humanos, el alto comisionado para los derechos humanos de la ONU antes de la presidenta Bachelet? Nadie se recuerda. Obviamente la categoría de la presidenta Bachelet ejerciendo ese cargo le da una visibilidad, obviamente, por la historia, por su estatura política, moral, y obviamente que la contundencia del informe da una orientación donde no puede haber equívocos. Guaidó se autoproclama presidente encargado. ¿No se creía tanto lo que está pasando hoy día? Estamos a solo 6 meses de eso. Yo creo que efectivamente había un manto de duda sobre la profundidad de la crisis en Venezuela. Pero cuando este informe habla de 5.000 ejecutados, de 5.000 personas ejecutadas a manos del chavismo, donde se describe los procesos de tortura en que fueron sometidos muchos de los presos políticos, más allá de las estadísticas que a mí me asombraron, por ejemplo, la alta tasa de mortalidad materna que hay en Venezuela, y la crisis sanitaria, la crisis alimenticia. Entonces, ¿alguien podría en algún momento, frente a un informe, que además no fue el informe redactado exclusivamente por la visita que efectuó la presidenta Bachelet, previo a ello hubo muchísimos
funcionarios de la ONU de Derechos Humanos que se hicieron presentes, que visitaron las cárceles, que se entrevistaron con muchísima gente, y la presidenta lo que fue a hacer es una constatación y un proceso de conversación con víctimas y también con fuerzas claro, de se lo preguntaba Maduro. también porque acá en Punta Arenas, en la región de Magallanes, hay más de 200 venezolanos. Y dentro de esos 200 venezolanos, el fin de semana, varios de ellos hablaron con Pingüino Multimedia y calificaban de tardío el informe de Bachelet, y calificaban de que incluso por qué la visita de Michelle Bachelet es tan tarde cuando vienen ocurriendo situaciones similares en los últimos 5 años fuertemente, y que incluso con quizás una falta de respeto, la que cometió en su momento el cantante Miguel Bosé, de llamar a que Michelle Bachelet visitara el país, quizás no con las mejores palabras, pero sí con las mejores intenciones, ¿no? Yo creo que ahí es desconocer cuál es la metodología que utiliza Naciones Unidas para llegar a establecer o levantar informes de esta magnitud. Primero, hay un trabajo que no es yo insisto, no es con la llegada de la presidenta Bachelet a Venezuela, es un trabajo que se hace previo, durante muchos meses previos. Claro, se podrá decir tarde o no, pero miren, yo creo que aquí hay que valorizar que hay también es doblarle la mano hoy día al gobierno de Sebastián Piñera cuando acusaba o conminaba a que la presidenta Bachelet, lo dijo su vocera, la ministra Cecilia Pérez, cuando señalaba que, y le pedía, conminaba a la presidenta Bachelet que redactara su informe no con los ojos de Maduro, palabras textuales. Yo creo que en esto hay que ser súper sincero en señalar que yo creo que nadie, mucha gente en Chile, no tenía confianza en la profundidad del contenido del informe de la presidenta Bachelet. ¿El Partido Comunista tiene una venda en los ojos? Yo creo que no es posible a esta altura de lo que sucede en el mundo, cuando hay atisbos de nacionalismos extremos, de relativizar las violaciones a los derechos humanos. Yo creo que ahí cometen un error. Eugenia, una consulta que a mí siempre me ha rondado la cabeza. La gran precursora de las luchas sociales fue la Democracia Cristiana y la Falange, partiendo por tomar el concepto de la encíclica Rerum Novarum, que es una encíclica que viene de la Iglesia, y que permitió los grandes cambios sociales en Chile. ¿Por qué la democracia cristiana no ha tenido esa capacidad de reivindicar los grandes logros sociales que ha obtenido, sobre todo a nivel mundial? ¿Y por qué te lo planteo? Porque muchas personas quizás por desconocimiento o ven una propaganda como que la izquierda fuera la que ha establecido los modelos nórdicos, que son países súper desarrollados, o que la izquierda es la que provocó este tremendo milagro en Alemania, que se levantó en 4 o 5 años después de la Segunda Guerra Mundial, cuando en realidad correspondieron a economías mixtas, que es precisamente el modelo que toma la ADC, un sistema de centro que no es de derecha, que no es de izquierda, pero que ha sido muy exitoso en países como Suiza, Alemania, Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca. Entonces, la pregunta es, ¿por qué la democracia cristiana no ha tenido la capacidad de reivindicar en Chile su historia y sus logros a nivel internacional, y queda como el espacio libre para que otros sectores políticos reivindiquen lo que a nivel internacional e incluso a nivel nacional ha hecho la democracia cristiana? Mira, qué interesante tu reflexión y pregunta. Nosotros también durante muchísimo tiempo nos hemos autoflagelado al interior de la democracia cristiana haciéndonos la misma pregunta. Y esto tiene muchas respuestas, así como variables tiene ese fenómeno. Si tú piensas cómo nació la democracia cristiana en Chile, siendo líder de muchas transformaciones, recordemos solamente que todo lo que fue el programa de gobierno. Voto femenino, la reforma educacional, reforma educacional, la reforma agraria, sindicalización campesina, sí, las juntas de vecinos, la ley que creó educación primaria obligatoria, las juntas de vecinos, la primera política de control de natalidad
que se hizo sin ningún tipo de sesgo. Y reconocimiento de los derechos de la maternidad para las mujeres. Exactamente. Fuero, todo eso estaba consagrado en el programa que llevó adelante el expresidente Frei Montalva a través de este hermoso trabajo de Revolución en Libertad que se hizo, uniendo a muchísimos profesionales de todo el país, donde se trabajaba incluso con miradas regionales, con miradas territoriales. Fue un programa hermoso. Pero ¿qué hubo ahí? Allí sobraba lo que hoy día hace falta en la democracia cristiana. Primero, trabajar por un proyecto político único. Teníamos claro dónde estaba nuestro adversario, y nuestro adversario no era el partido al frente, el adversario era la pobreza, la segregación, la exclusión. Teníamos en ese tiempo, y lo digo con mucha nostalgia porque yo no lo viví, ese proceso de la década del 57, cuando se termina, ¿verdad? Se termina con la Falange y se asume la democracia cristiana como partido político. Ya venían del 35 sí, con la Falange. Venían, pero la democracia cristiana es la que hace, en definitiva, hace carne a través de un programa, y teníamos la convicción de que ese programa iba a terminar cambiándole la vida a los chilenos por siempre. Y se hizo. En ese tiempo no existía una excesiva parlamentarización de la política. Allá en ese tiempo, en la década de los 50, los 60, los parlamentarios eran parlamentarios que tenían primero una tremenda vocación de servicio público, donde prácticamente era un signo del tiempo la austeridad, donde habían no decisiones de partido, sino que trabajo colectivo en la democracia cristiana para tomar definiciones. Y se llegaba hasta el final y había una disciplina, había un afecto societario con los otros partidos también, y habían líderes que eran capaces de orientar el trabajo político de un partido. Y yo te digo, nada de eso hoy día existe, lamentablemente. ¿Le pesó a la democracia cristiana la moderación? ¿Y por qué te lo pregunto? Porque tuvimos dos presidentes al principio de los gobiernos de la Concertación, que cada cual tendrá su opinión. Yo tengo una muy buena opinión, sobre todo de Patricio Aylwin, cada cual podrá tener su opinión. Pero después, internamente, cuando empiezan las elecciones internas, veíamos de que esa gran masa de centro, ese elector más moderado, no participaba en las primarias, no participaba en los movimientos, y como que la izquierda fue tomándose la Concertación y la democracia cristiana fue perdiendo protagonismo. ¿Cómo hoy día la democracia cristiana puede recuperar el centro político? ¿Hay intento de recuperar el centro o seguimos en la línea de lo que dijo en algún momento la senadora Carolina Goich, donde derechamente ya dice, no, la democracia cristiana no es de centro y nos vamos a la centroizquierda? ¿Cuál es el norte hoy día de la democracia cristiana? Mira, yo creo que hoy día la democracia cristiana tiene un tremendo desafío para sobrevivir. Primero, para sobrevivir. Nosotros, y lo vimos en el proceso de refichaje, cuando hay este cambio legal a la ley de partidos políticos, con el financiamiento estatal, donde además se le exige a los partidos políticos transparentar sus padrones. Y cuando en el papel teníamos a 120.000 militantes a nivel nacional y terminamos refichando a un poco más de 27.000, quiere decir que en 20 y tantos años perdimos 100.000 militantes. Eso, en primer lugar, te habla que hubo una decepción de ese mundo que en el momento incluso del plebiscito y la exigencia de elecciones libres del año 89 y la asunción de Patricio Aylwin como el primer presidente de retorno a la democracia, hace que esas personas simplemente no quieran tener ningún tipo de filiación con la democracia cristiana. Y eso, cuando uno conversa con muchos de ellos, porque nosotros en el proceso de refichaje salimos a conversar con mucha gente que estaba en el padrón y que simplemente no se refichó, te señalan varias cosas. Primero, que el partido perdió relevancia. Segundo, que nosotros no los interpretamos. Tercero, que abandonamos la población. Abandonamos el trabajo en la comunidad. Y por cierto que fue así. Es evidente que la sociedad cambió.
No podemos pensar que las políticas de los años 60 van a ser replicables hoy día, pero tenemos que buscar quién es nuestro campesinado. La democracia cristiana le hablaba en la década del 60 al campesinado, cuando levantó la reforma agraria, la sindicalización campesina, hablaba de comunitarismo. Entonces hoy día, ¿quiénes son? ¿A quién le habla la democracia cristiana? Eso es un manto de ambigüedad hoy día. Y yo creo, es una opinión muy personal, creo que si la democracia cristiana hoy día no es capaz primero de definir ciertas cosas, el camino propio ya no fue. Se intentó y nos fue horrorosamente mal. Tuvimos una debacle electoral. No solamente perdimos parlamentarios, perdimos la elección presidencial de Carolina Goich, perdimos votación y hemos venido perdiendo sistemáticamente votación. Entonces hoy día yo creo que hay que hacer un trabajo de generar acuerdos. Quizás ya no es el momento de las coaliciones. Yo no me imagino una nueva mayoría o una nueva mayoría versión 2.0. No sé, quizás la concertación sí, pero yo no me imagino una nueva mayoría 2.0. ¿Por qué? Porque yo creo que hoy día tenemos que sincerarnos. Los partidos de la centroizquierda deben sincerarse. ¿Qué son o dónde están los puntos en los cuales efectivamente podemos caminar juntos y dónde tenemos diferencias? Hoy día, lo que con el Partido Comunista, sin lugar a dudas, evidenciamos que tenemos un punto esencial de conflicto. Usted me queda dando vuelta una palabra clave. Yo creo que usted cree más en la concertación que en la nueva mayoría. ¿Por qué? Porque yo, sin duda, aquí voy a hacer una afirmación personal y una opinión personal. Con los años que tengo analizando la política, creo que el efecto Venezuela de hoy día va a marcar la política chilena el próximo año. Sin duda, porque este distanciamiento que gran parte de la oposición tiene hoy día con el Partido Comunista, incluido el Frente Amplio, va a marcar a la política chilena en los próximos años. Y sin duda, Eugenia, que lo que dice usted viene a ratificar lo que yo pienso. Yo creo que hoy día la democracia cristiana le está poniendo la lápida a un posible acuerdo electoral con el Partido Comunista. ¿Estoy equivocado? Yo creo que por ahí va el tema. No hay que ser muy pitonizo para esto, pero es evidente que hoy día ya hay conversaciones de los diferentes partidos para llegar a acuerdos electorales, que yo los separo. Los acuerdos electorales es posible desarrollarlo, forma parte de la ingeniería electoral. Esto le viene a dar la razón a lo que la democracia cristiana planteaba en su momento, hace 3, 4 años, cuando la democracia cristiana corrió el camino propio, porque un sector de la centroizquierda quiso ir con los comunistas. Sí, mira, lo que se produjo en ese momento fue una discusión que es súper legítima, que se dio en el seno de la Junta Nacional, cuando decidimos llevar una candidata presidencial, no participar en primaria y no llevar además, no hacer un ejercicio electoral con los otros partidos para tener un entendimiento respecto a este nuevo sistema electoral que nos cayó como un balde de agua fría. Sí, no fuimos capaces de entender, y digo, todos los partidos de la nueva mayoría, de entender que la suma de esfuerzos electorales tenía que darse en una sola lista. Era impensado que nosotros solos, como democracia cristiana, íbamos a tener primero la capacidad de llenar las listas parlamentarias. En regiones como esta no fuimos capaces, no habían gente disponible, no habían camaradas que estén dispuestos. De hecho, candidatos a diputados fueron 3 cuando tenía la posibilidad de llevar 4. Y en otras regiones, lo que nos pasó en Valparaíso, donde teníamos 2 excelentes candidatos a senadores, como Ignacio Walker y Aldo Cornejo. ¿Y qué pasó al final? Los 2 se perdieron. ¿Por qué? Porque no fueron capaces de ponerse de acuerdo en quién se llevaba en esa lista parlamentaria. Y se tuvo que llevar ahí a una camarada que bordeaba los 90 años. Entonces, estamos hablando de que también hay un excesivo celo de parte de muchos actores políticos que no creen en el recambio, que no creen en el relevo, pero para que quieren eternizarse en los cargos. Pero para que eso sane, dentro del partido tienen que lavar heridas y sincerar posiciones, ¿cierto? Sí, claro. Ahora, de cara a lo que viene en Magallanes, situemos nuevamente en la región de Magallanes, lo más cercano son las elecciones municipales y elecciones de concejales, porque aún no está seguro. Situemos en el caso de los alcaldes. Usted ya tiene 3 camaradas que han sincerado posiciones y han dicho, nosotros queremos ser candidatos. José Aguilante, Cristian García y Juan Morán. Va a ser así hasta el momento. Ellos son los 3 candidatos. Van a ver primero dentro de la ADC para después ver si hay algún acuerdo por llevar un candidato común con el resto de la oposición.
Sí, mira, respecto a los procesos electorales, nosotros estamos hoy día en un proceso abierto. En una primera etapa, obviamente, se manifestaron estas voluntades de los camaradas que tú mencionas. Conociendo la historia del partido, que nosotros hemos tenido muchísimo, y yo por lo menos he vivido muchísimos procesos como dirigente, procesos electorales, el partido siempre se va a dar hasta 3 meses antes de una elección el plazo abierto para abrir nuevamente un proceso de inscripción, para conversar con los candidatos que están inscritos, y bajo todo punto de vista, creo yo, se va a evitar una confrontación interna, porque está demostrado que eso lo que genera son divisiones, donde hay un vencido, hay derrotados, los derrotados se van para la casa y no se suman al que gana. Por lo tanto, se va a ubicar seguramente un mecanismo, no sé, será encuesta, será conversación. Yo dudo que exista una primaria al interior de la democracia cristiana. Sí, lo que estoy convencida es de que nosotros como partido vamos a exigir con otras fuerzas políticas que queramos trabajar electoralmente para estos procesos, primarias legales. Porque hoy día ya es prácticamente inaceptable nuevamente desarrollar procesos de consulta ciudadana o primarias convencionales, cuando fuimos los primeros en que levantamos la mano para exigir primarias legales. Cuando tuvimos la ley no la ocupamos. Entonces ese contrasentido hoy día ya no es aceptable en la democracia cristiana. Eugenia, llegamos al kilómetro 57. Tenemos que elegir si seguimos hacia Natales o nos vamos a Monte Aymon. ¿Por qué te lo comento? Se está dando hoy día una discusión donde precisamente una senadora de tu partido ha tenido un rol protagónico respecto a temas que en realidad parecerían que estaban zanjados, pero ahora aparentemente no están tan zanjados, y que guardan relación con más de o alrededor de 2.000 fuentes laborales. Lo hablábamos en el primer bloque. Por un lado tenemos un tribunal ambiental que ni siquiera ha querido venir a Punta Arenas a conocer la mina Invierno, pero sin embargo decreta que no se puedan efectuar tronaduras. Por otro lado, tenemos una empresa como Nova Austral que no sabemos si se va a cumplir lo que el Estado en su momento le prometió, de que si se creaba este parque de Agostini, se iban a dar otras zonas para concesiones de salmonicultura. En definitiva, hoy día tenemos alrededor de 2.000 magallánicos que viven la incertidumbre, y esto se replica en familias, en prestadores de servicios. ¿Cómo ves tú este proceso de inestabilidad que hoy día están afrontando estas familias ante el riesgo de que sus fuentes laborales se terminen por decisiones como la del Tribunal Ambiental de Valdivia? Mira, primero tengo que señalar que es una situación no querida para la región. Creo que ningún actor, ni de gobierno o de oposición, ni la propia población desearía que en vez de crearse empleos, se estuviese aumentando el desempleo por decisiones que, por muy establecidas que estén produciendo este tipo de flagelo. Lamentar por las familias, obviamente, lamentar por esos trabajadores que tuvieron un proyecto de vida y que hoy día se ve simplemente cercenado. Pero yo quiero aquí separar un poquito la discusión. Y creo que es necesario hacer también un mea culpa, porque cuando se trata de demonizar la industria del carbón, por ejemplo, yo digo, cuidado, fuimos nosotros, la Concertación, cuando el año 2005 licitó esos mantos, esos mantos de carbón a través de Corfo. Fue el gobierno, no fue el privado el que compró y dijo yo aquí, no, fue el gobierno de la Concertación que salió en busca de capitales, de inversionistas privada para que venga aquí a Magallanes, ahí en la Isla Riesgo, a explotar carbón. Entonces decir eso es lo primero, porque aquí muchos dicen, oye, aquí llegó una industria, qué sé yo. No, seamos claros, eso es lo primero. Lo segundo que hay que decir es que nosotros tenemos seguramente y en la retina presente lo que fue los pasivos ambientales que dejó otra explotación del carbón, como fue Peque, ¿no es cierto?
y que es horrible ver lo que hoy día vemos a través del aire cuando uno pasa por ahí. Pero aquí hay una institucionalidad medioambiental que se formuló el año 97 y ha pasado harto tiempo para ello. Y esta institucionalidad medioambiental debe dar respuesta en las etapas previas a que se den por aprobados los estudios de impacto ambiental. ¿Cuáles van a ser estas variables? Yo tengo entendido que las tronaduras no estaban en el proyecto original, pero fueron presentadas 1 año y medio, 2 años después. Es decir, no estamos hablando de ahora. Entonces, esto no es una discusión reciente y no puede ser que en todo este tiempo no se le haya dado certeza a la industria, porque eso trae como consecuencia, obviamente, que la inversión esté detenida o se tomen decisiones que a nadie les gusta, como es despedir a personal, pero con la misma fuerza hay que decir que es inaceptable que se esté haciendo una presión al Tribunal Ambiental de Valdivia. Yo creo que ellos deben actuar con los antecedentes que están en el proceso, tomar una decisión de manera totalmente independiente de otros poderes del Estado. Y en esto aquí tenemos una deuda, porque la región no ha sido capaz de actualizar su estrategia de desarrollo regional. ¿Queremos o no queremos carbón? ¿Queremos o no queremos salmonicultura? ¿Dónde? Lo que sucedió con Nova Austral en el canal Beagle igual es impresentable, porque finalmente las concesiones, ¿quién las entrega? El Ministerio de Defensa, a través de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas. Antes lo hacía la Subsecretaría de Marina, y a la región nunca se le consulta. O sea, tampoco son capaces... Usted está acusando, Eugenia, que en este caso las instituciones son desprolijas en el trabajo. Yo creo, son totalmente desprolijas, porque se podría haber evitado esto. Yo te digo, si cuando Mininvierno presentó creo que fue un estudio, no lo tengo claro, ahí debió haber la institucionalidad ambiental haberle dado respuesta, y una respuesta además ejecutiva. Si no podemos pasar 3, 4, 5 años esperando que un proceso como este, que impacta en el proceso productivo de una industria, termine en un tribunal, si para eso tenemos la institucionalidad medioambiental. Genial, ya nos está poniendo el director la música de fondo, porque nos indica que estamos llegando al fin de este segundo bloque de este programa Barómetro. Le queremos agradecer su presencia hoy día acá, y como siempre las puertas de Pingüino Multimedia abiertas. Le queremos agradecer también que siempre tiene la deferencia de contestarnos el teléfono cuando nuestros periodistas, nuestros reporteros requieren de su opinión. Muchas gracias, Juan Ignacio, gracias a ti, Juan José, un gusto como siempre compartir con ustedes. Estamos en nuestro mes aniversario nosotros acá, estamos cumpliendo 11 años. Pero nos invitan al cumpleaños. 11, nosotros, Pingüino Multimedia nació cuando Eugenia Mancilla era intendente. Así es. La primera intendente. La primera visita que hice fue... Claro, aquí en Pingüino Multimedia. Así que se la recuerda con mucho cariño. Muchas gracias. Muchas gracias, exintendenta. Muchas gracias, Juan Ignacio. Muchas gracias, exgobernador. Gracias a ustedes. Pura autoridad acá. Y a todos los televidentes que nos soportan, y que son precisamente el motivo de que esté este programa al aire por 11 años ya. Y muchas gracias a ustedes, quienes están en la casa y hacen posible que siempre estemos, como dice Juan José Arco, invadiendo vuestros hogares para conversar transversalmente de todos los temas que aquejan y afectan a nuestra hermosa región de Magallanes. Nos vemos en 7 días. Chao. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Happy Night, Sky Bar, Casino Dreams, Colegio Particular Novelius, Lealtad, Nobleza, Sabiduría, Comercial Termo Austral, Fábrica de Ventanas, Expo Invierno 2019 en su 6ª versión, Manimag, 10 años junto a los magallánicos. El Cotillón de Polvorita, el más entretenido cotillón para tus fiestas. Presentaron Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales. Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Barómetro, un programa de Pingüino Multimedia.